Hola a todos, es para nosotros un placer darles la bienvenida hoy 9 de junio del 2023 a nuestro Quantum Day número 6 organizado por Silver Quality Consulting. Mi nombre es Wendy Plata y para mí es un honor poder acompañarlos en esta conferencia donde vamos a hablar sobre circuitos cuánticos. Y bueno, para hablarles un poquito de nosotros, somos una firma que se dedica especialmente a la educación, pero tenemos varios ejes de formación como todo lo que es desarrollo organizacional y salario emocional. Trabajamos también en mejora de procesos y mejora continua, estadística y data science, y también pues en nuestra área de investigación principal hoy en día es la computación cuántica, junto a pues obviamente todas las cuestiones tecnológicas que tienen que ver con la computación cuántica. Y desde ya este año, desde enero de este año, estamos impulsando los Quantum Days, que son espacios educativos donde nosotros proveemos una guía para estudiar la computación cuántica, especialmente en español. Sí, hemos tenido algunos eventos en inglés, pero lo que hacemos es difundir un poco más la información sobre computación cuántica en español. Y estos son realmente espacios de aprendizaje y reflexión respecto a esta tecnología emergente. Hoy los invitamos a ver este contenido que tiene que ver con la computación cuántica. Vamos a hacer un review de lo que es la computación cuántica. También vamos a aprender a visualizar los estados cuánticos en la esfera de Bloch, que es un instrumento muy usado en el ámbito de la física. También para poder hablar de circuitos cuánticos es importante también dar una introducción a lo que son las compuertas cuánticas, que son aquellas que permiten esta transformación o de pasar de un estado a otro y luego pues ir haciendo estas simulaciones que vamos a ver más adelante. Y lo que vamos a mostrar es cómo trabajar con simulaciones de circuitos cuánticos con Qiskit, un software de IBM que está siendo ampliamente usado para todo lo que es computación cuántica. Y bueno, entonces vamos a empezar con lo que es la computación cuántica. La computación cuántica realmente es una tecnología emergente. ¿Y qué es lo interesante? Que en lugar de utilizar la física clásica y la computación también clásica, que está orientada a un movimiento de datos basado en bits, en ceros y unos, lo que se hace acá es básicamente utilizar las leyes de la mecánica cuántica, es decir, que vemos básicamente el mundo microscópico, ya no el mundo clásico, sino ese mundo microscópico que lo estudia más la mecánica cuántica, y todos estas leyes y estos principios tratan de ser aplicados a la computación cuántica desde la codificación, el procesamiento y la transferencia de información. Entonces, esto es muy interesante porque ya no solamente vamos a tener un espacio, por decirlo, en el umbral de pasar de un cero a un uno, es decir, de un bajo, un estado bajo a un alto, por ejemplo, o de un off on, sino que en medio de este umbral de entre cero y uno vamos a ver que hay diferentes, o lo que se llaman posibles estados cuánticos. Entonces hay una representación muy interesante que es la esfera de Bloch, acá en lo que tiene que ver con los estados cuánticos, ¿sí? Y la esfera de Bloch, por ejemplo, aquí nos está mostrando que tenemos aquí los tres ejes X, Y, Z, pero si nos damos cuenta, acá está representado lo que se conoce como un estado cuántico cero. En el otro extremo está un estado cuántico uno. Si nosotros estuviésemos trabajando, digámoslo así, en el mundo clásico, nosotros hablaríamos nada más de dos posibles estados, el estado cero y el estado uno. Sin embargo, lo que está sucediendo
acá, lo que está sucediendo acá es que el estado cuántico, o en este caso los estados cuánticos pueden ser más de dos, ¿sí? Y esto es lo que enriquece un poco la computación cuántica porque ya no se habla de bits, sino que ahora se habla de qubits, que es la unidad mínima de información o de almacenamiento, es la unidad mínima de almacenamiento de información de un circuito o de un sistema, en este caso cuántico. Entonces, este qubit eh, puede estar en el estado cero o puede estar en el estado uno o también puede estar, por ejemplo, si hay una rotación aquí, como ustedes observan, aquí este vector con esta flechita roja está representando prácticamente un estado. Entonces aquí tenemos un estado, el estado más, por ejemplo, este se conoce como aquí tenemos un estado, sí, aquí hay un estado que puede ser, por ejemplo, acá tenemos el estado más i, el estado menos, acá está el estado más, acá el estado menos i, y así va a depender de los diferentes estados que pueda tener el qubit, ¿sí? Entonces no solamente hablamos de dos posibles estados, sino que estamos hablando de diferentes estados. Ahora, es importante saber que estos son estados posibles, ¿sí? Estados posibles. Pero una vez que el qubit ya es medido o es observado, pues obviamente colapsa a un determinado estado. Pero lo que sucede es que nosotros inicialmente no sabemos exactamente en qué estado se encuentra el qubit. Entonces, lo que suponemos es que puede estar en diferentes estados. ¿Y cómo se puede hacer esta suposición? Basándonos en los principios de la mecánica cuántica. Luego de esto, es importante saber cómo yo voy pasando también de un estado, por ejemplo, un estado cero a un estado uno, ¿sí? Y eso lo hacemos a través de lo que se llaman las compuertas cuánticas. Por ejemplo, aquí tenemos una de las compuertas más famosas es la compuerta Hadamard, representada por H, y esta es su representación matricial. Básicamente, estas compuertas cuánticas son operadores y estos operadores lo que hacen es actuar sobre los determinados estados cuánticos y pues van a hacer o que el, el qubit vaya cambiando de estado dado que existe una rotación o puede ser que exista también una reflexión. Sí, puede ser una rotación o una reflexión. Entonces aquí tenemos las compuertas cuánticas más populares o más famosas, como es la compuerta Hadamard, esta es su representación matricial, está la compuerta X o Pauli X, que es la conocida como la compuerta NOT, y por ejemplo, si yo quiero pasar de un estado cero a un estado uno simplemente lo que hacemos es aplicar esta compuerta NOT a, a este, al estado cero para que pase de un estado cero al estado uno. También está la compuerta Y, la compuerta Z, la compuerta S y la compuerta T. Cada una de estas pues va a ir haciendo o va a producir un cambio de estado cuántico. Aquí tenemos algunos cálculos. Por ejemplo, como yo les decía, ¿qué pasa si yo deseo pasar del estado cero al estado uno? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Aplicar la compuerta NOT o la compuerta X, y si aplicamos esta compuerta al estado cero, entonces lo que va a suceder es que esta compuerta X aplicada al estado cero nos va a dar el estado uno. Ahora, esto lo hacemos de manera automática, por decirlo así. Pero si nosotros queremos utilizar la representación matricial de la compuerta, entonces, ¿cómo funciona esto? Esta compuerta que está aquí, que está aquí representada por esta matriz de 2 por 2, donde sus filas son 0, 1 y 1, 0. Entonces, esta de aquí es la compuerta X,
como lo vemos acá, es esta compuerta de acá. Y esa es la representación matricial. Y esta representación matricial, ahora aplicada al estado cero, la representación vectorial del estado cero es 1, 0. Si nosotros hacemos esta operación, vamos a tener como resultado el vector 0, 1, donde este vector 0, 1, estas coordenadas representan el estado 1. ¿Sí? Entonces, de esa manera lo que hemos hecho es pasar del estado 0 al estado 1 a través de la compuerta NOT o la compuerta X. Ahora sí, por el contrario, queremos convertir este estado 0, pasar del estado 0 del estado 1, perdón, pasar del estado 1 al estado 0. Entonces lo que hacemos es aplicar una compuerta X o la compuerta NOT y seguimos el mismo procedimiento. Al aplicar esta compuerta NOT al estado 1, automáticamente va a pasar al estado 0. Y esto es porque ya lo sabemos de forma trivial, por decirlo así, pero si queremos hacer el cálculo con las matrices, pues va a pasar esto. Entonces, así es como vamos pasando de un estado a otro. Ahora, acá tenemos, por ejemplo, un cálculo entre dos compuertas cuánticas. ¿Qué pasa si yo tengo este producto de la compuerta NOT y la compuerta Hadamard, que son dos de las compuertas mucho más eh, populares, que son las con las que uno empieza a diagramar los circuitos cuánticos? Entonces aquí tenemos la representación matricial de la compuerta NOT. Y acá está la representación matricial de la compuerta Hadamard. Lo que hemos hecho acá es que ese factor que multiplicaba la matriz, 1 sobre raíz de 2, lo hemos hecho pasar a multiplicar toda la matriz. Es lo que está pasando aquí. Este 1 sobre raíz de 2 se multiplica por esta matriz de 2 por 2, que representa también, pues, es componente de Hadamard, y tenemos este resultado que está aquí. Entonces, al momento de multiplicar, tenemos aquí una multiplicación de dos matrices, cada una de 2 por 2, y obviamente el resultado nos va a dar otra matriz de 2 por 2. Entonces, aquí tenemos también la forma como se puede calcular un producto de estas dos compuertas, y básicamente es el producto de dos matrices. También con la experiencia uno puede trabajar ya de forma como directa con ciertas equivalencias. Por ejemplo, si uno tiene aquí que dado este estado cero, que se representa como que es cero, dado este estado cero, este estado cuántico, entonces aplicar estas compuertas de manera sucesiva, la compuerta H, la compuerta Z y la compuerta H, nuevamente. Entonces, si nosotros aplicamos Hadamard, la compuerta Hadamard al estado cero, vamos a tener el estado más. Si aplicamos la compuerta Z al estado más, vamos a tener el estado menos, porque lo que hace la compuerta Z es básicamente invertir el estado. Y si ahora a este estado menos le aplicamos nuevamente la compuerta Hadamard, vamos a tener el estado 1. Nosotros podemos hacer estas comprobaciones de los resultados trabajando también con el producto matricial, ¿sí? Con cada uno de estos componentes que se encuentran acá. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque justamente el tema principal es trabajar con los circuitos cuánticos. Y, y como ustedes observan aquí en este gráfico, aquí estamos trabajando con la compuerta NOT o la compuerta X. Entonces, hay una forma de diagramar estos circuitos cuánticos en un software que corre bajo Python que se llama Qiskit, que es desarrollado por IBM. Y realmente, si ustedes observan aquí, tenemos 6 líneas de código. Y con esas 6 líneas de código ya estamos prácticamente diagramando un circuito cuántico. Entonces, aquí, ¿qué es lo interesante? Que para diagramar este circuito cuántico primero definimos el circuito cuántico, y lo que estamos diciendo es que vamos a tener dos qubits que representan aquí
el Q0 y Q1 son los dos qubits, es decir, dos bits cuánticos, y, y estos van a ser almacenados en un registro clásico, por eso está la C aquí, un registro clásico de 2 bits. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque básicamente nosotros lo que estamos haciendo con este tipo de codificación es que estamos simulando circuitos cuánticos, pero en sistemas clásicos, ¿sí? Entonces, no es que se está almacenando esto en un computador cuántico per se, sino que lo que nosotros estamos haciendo es trabajar inicialmente con circuitos cuánticos que corren bajo sistemas clásicos. Esta es, digamos, este es el estado del arte en el cual nos encontramos en este momento con nuestros quantum days. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que se está haciendo acá? En la siguiente, en la siguiente línea de código, lo que se está haciendo es que a este circuito cuántico, eh, como recuerden, tenemos aquí tenemos dos qubits, el qubit 0 y el qubit 1. Entonces, el qubit 0 está representado por este 0 que está aquí. Entonces, al qubit 0 se le está aplicando la compuerta NOT o la compuerta X, ¿sí? Acá, en cambio, estamos trabajando, en la siguiente línea de código, estamos trabajando con una compuerta que se llama, o un operador cuántico que se llama C-NOT o C-NOT en inglés. Esta C-NOT, uno tiene que decirle básicamente cuál va a ser el qubit de control y cuál va a ser el qubit al que se le va a aplicar eh, esta, esta variación. ¿Sí? Habría que en un Quantum Day posterior vamos a profundizar un poco más la, la compuerta CNOT, pero lo que les quiero decir es que si tenemos aquí CX01, lo que nos está diciendo es que el qubit de control está siendo el qubit 0 y al que se va a aplicar el cambio es al qubit 1. ¿Ok? Luego acá tenemos que se aplica pues mediciones, ¿sí? Se aplican mediciones, tanto se va a medir las salidas tanto del qubit 1 como del qubit 2. Y finalmente lo que se hace es hacer una diagramación con el qc.draw. Entonces, si se dan cuenta aquí, lo que se está haciendo es graficar un circuito cuántico que está compuesto por dos qubits, tiene a la compuerta, primero al qubit 0 se le aplica la compuerta NOT y luego se hace una aplicación de una compuerta CNOT que está controlada por el qubit 0, pero afecta al qubit 1. ¿Y dónde se van a almacenar las mediciones o las salidas? Justamente en el registro clásico. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos una forma de diagramar estos circuitos en Qiskit. Hay varios estados posibles, como yo les decía hace un momento, y donde pues se entiende un poco más esta convergencia entre los estados cuánticos y las compuertas y los circuitos. Entonces, ¿dónde podemos entender un poquito más? Tenemos básicamente unos estados posibles que son muy interesantes, porque como yo les decía hace un momento, cuando nosotros trabajamos con los qubits, básicamente el qubit puede estar en diferentes estados, pero no sabemos exactamente en qué estado está. Entonces, primeramente vamos a hablar de esta superposición. La superposición es como
que nosotros batimos así la esfera de Block y es como que las sacudimos todo para, para poner a los qubits en superposición y empezar a observarlos. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Por ejemplo, al qubit cero, para poner a un qubit en superposición y poder ser medido, ¿sí? Para poder medir los qubits se necesita ponerlos en superposición. Entonces, aquí lo que hacemos es aplicar la compuerta Hadamard, se le aplica a uno de los qubits, en este caso al qubit cero, y ahora sí podemos eh, hacer una medición. Entonces, a este acto de básicamente aplicar Hadamard a este qubit, entonces se le conoce como superposición. ¿Y qué obtenemos con esto? Obtenemos que la probabilidad de que el qubit esté en el estado cero va a ser 0,5 y la probabilidad de que el qubit esté en el estado uno va a ser 0,5 también, es decir, 50-50. Sí, entonces aquí tenemos un estado de superposición. Ahora también hay otro estado Bell, también muy conocido. El estado Bell, ¿cómo se lo obtiene? Se lo obtiene en cambio aplicando el estado, aplicando el... Y antes de pasar al estado Bell, quisiera mostrar una cosa. Si se dan cuenta, lo que nosotros estamos viendo aquí, solo estamos midiendo en el primer circuito, solo estamos midiendo el estado del qubit cero. ¿Sí? Vamos ahora acá, si nos damos cuenta tenemos dos mediciones, el qubit cero y el qubit uno. Entonces primero colocamos en superposición al qubit cero, después se aplica CNOT al qubit, de tal manera que el qubit de control es el Q0 y al que se le aplica, o el que está afectado por la compuerta es el qubit uno, y aquí sí se están midiendo los ambos, obviamente. Entonces acá vamos a tener, como son dos qubits, vamos a tener pues cuatro posibles estados: 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces, si nosotros aplicamos este estado, si conformamos o configuramos este estado Bell, lo que va a suceder es que vamos a tener el estado 00, 50% o 0,5 de probabilidad, y la probabilidad de que los qubits estén en el estado 1,1 va a ser de 0,5. ¿Sí? Entonces aquí, si se dan cuenta, estamos ya midiendo los dos qubits. Y pues acá hay otro estado que se llama el estado CAT, y como ustedes ven ya se están utilizando tres qubits. ¿Sí? Aquí les dejo igual la referencia para que ustedes puedan profundizar un poco más en estos detalles. ¿Sí? Entonces allí estamos observando estos circuitos cuánticos. Ahora, eh, ¿cómo codificamos esta superposición y también lo que se conoce como entrelazamiento cuántico en Qiskit? Entonces aquí, bueno, lo que estamos haciendo es importar la librería, ¿sí? De la librería Quantum Circuit de Qiskit, y como ustedes observaron hace un momento, también tenemos un circuito que tiene dos qubits y tiene un registro clásico de 2 bits para almacenar los resultados. Ahora acá, ¿qué estamos haciendo primero? Al qubit 0 estamos aplicando la compuerta Hadamard. Como vimos hace un momento, ¿qué estamos haciendo allí? Es como sacudir la caja o, como yo digo, es como sacudir la esfera del blog y hacer que el qubit 0 se ponga en superposición para que pueda ser medido. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacemos aquí. Luego, si nosotros aplicamos la compuerta CNOT
Aquí, como ustedes ven, controlada por el qubit 0 y el que se ve afectado es el qubit 1. Lo que va a suceder aquí, si nosotros ya luego hacemos esta medición, lo que va a suceder aquí es que vamos a estar en algo que se conoce como entrelazamiento cuántico. Y, y este fenómeno de entrelazamiento cuántico lo vamos a ver ya en nuestros Quantum Days del último trimestre del año, así que por favor no se los pierdan porque están planificados para esa fecha. Pero para darles una idea de lo que es el entrelazamiento cuántico, es un fenómeno que nos ayuda como a predecir si tenemos en este caso dos qubits. Al conocer el estado de un qubit, automáticamente, sabiendo el estado de un qubit, poder, si observo este estado de este qubit, yo automáticamente sé o puedo inferir cuál es el estado del qubit, del segundo qubit, ¿sí? Entonces, esto se utiliza mucho para la parte de criptografía, para encriptación de mensajes y todo, para decodificación de mensajes. Entonces, es muy interesante este fenómeno y se lo puede diagramar de la manera como ustedes observan aquí. Aquí también les dejo la fuente de donde ustedes pueden profundizar un poco más esta codificación. Pero si ustedes van a Qiskit y replican este código, van a obtener los mismos resultados que observan acá. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa ahora nosotros? Ya diagramamos, pero ahora queremos saber si efectivamente queremos hacer una simulación para ver efectivamente si es que nosotros estamos, por ejemplo, en superposición, si es que efectivamente estamos en 50-50, en el estado 0, en el estado 1. Entonces, por ejemplo, aquí lo que se hace es ya eh, trabajar con unos simuladores de Qiskit mismo, y si nosotros queremos, por ejemplo, aquí esta es una ilustración de una simulación de este estado Bell, ¿sí? Del estado Bell que está acá, se usan unas simulaciones y si nosotros graficamos el histograma de probabilidades de estas simulaciones, nos vamos a dar cuenta que es aproximadamente 50-50. ¿Sí? Es aproximadamente 50-50. ¿A qué me refiero con esto? Que el caso ideal es que sea obviamente 50-50. Pero básicamente lo que nosotros hacemos es esta simulación de tal manera que podamos ver al final cuál es la probabilidad de que nos encontremos en el estado 00 o en el estado 11, ¿sí? Que son en este caso los posibles estados que puede tomar aquí porque los qubits están entrelazados, ¿sí? Están entrelazados. Y bueno, con esto quisiera pues decirles que muchísimas gracias. Vamos a tener un espacio de preguntas para las personas que están presentes. Muchas gracias por quienes nos han acompañado en este Quantum Day número 6 y vamos a entrar en una ronda de preguntas. Y a todos aquellos que van a ver la grabación, pues les decimos muchísimas gracias también por ver la grabación y recuerden que si tienen alguna duda o si tienen algún comentario, lo pueden dejar también allí en nuestro canal de YouTube. Así que muchísimas gracias. Aquí también dejamos nuestro contacto y también aquí pues tenemos las referencias de nuestro trabajo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Así que muchísimas gracias, que pase muy bien. Nos quedamos con las preguntas.